viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí, Señor, cuando nadie me vio. Me amaste. Amén. El tema de hoy es siervo malo. Lo voy a poner por ahí. Siervo malo. Oye, qué tema más interesante, ¿verdad? Siervo malo. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Por ahí es que venimos con ese tema. Siervo malo. Y le dijeron más cosas. Le dijeron siervo malo y negligente. Queremos leer una porción antes de comenzar. La voy a poner aquí en pantalla para que tú la puedas leer también. Ahí, me puedes escuchar. Bien, Mateo capítulo 25, en el verso 26 al 30. Dice, respondiendo su señor, esta es la parábola de los talentos, de los 5 talentos, los 2 talentos y 1 talento. Cuando ya ellos negociaron y hizo todo lo que habían hecho, el Señor después de un tiempo vino a rendir cuenta con ellos. Y oye, dice aquí la palabra, respondiendo el Señor, le dijo, y este es al siervo malo. Siervo malo y negligente. Y recibo las palabras dadas por el Espíritu para hablar a una congregación de santos como debe de ser. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Es decir, que la parábola de los talentos a lo que se refiere es a dinero, ¿verdad? Vamos a llevar eso en mente. Se lo hubieras dado a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Parece que quería que lo pusiera en una cuenta esa que gana intereses. Eso es lo menos que se podía hacer. Aún eso no lo hizo. No lo hizo. El verso 28 dice, quitadle pues, como hizo lo que hizo, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado. Se está refiriendo al de 10, ¿verdad? Y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oiga, qué palabra tan contundente. Todos conocemos esta historia y quizá o la hemos leído muchas veces o la hemos escuchado quizás en sermones. ¿Cuántas veces he oído yo prédicas de esto? Se han hecho todo tipo de observaciones cuando se habla de esto. Y acerca de este suceso se dice mucho. Es muy posible que nos haya hablado de las características, tanto de Dios como Señor de ese negocio, y de los trabajadores y de sus cualidades personales. Y eso ahí es donde nos vamos a enfocar en esta mañana, porque hay que conocer a la gente a quienes Dios le delegó responsabilidad para trabajar en su reino. Y es muy acertada la idea de que Dios, como el Señor de esta obra en la que estamos, nos da la oportunidad de trabajar en ella y de utilizar nuestras habilidades para hacer lo mejor, el mejor trabajo que podemos efectuar en esa obra. Dios nos da esa confianza, Dios nos da esa oportunidad, y nosotros pues, siendo agradecidos, pues debemos de apreciar esa oportunidad y debemos de definitivamente hacer el mejor uso y ser el mejor administrador posible. Es muy posible que estos hombres fueran personas que, estamos hablando ahora del de 5 talentos y el de 2 talentos, ¿ok? Esto es lo que estamos enfocándonos ahora. Estas personas quizás eran personas que se preocupaban por hacer buen uso de las cosas.
Lo hemos evidenciado en el hecho de que inmediatamente comenzaron a trabajar. Miren, hermanos, este cuadro del D5 y el D2 es un ejemplo, oiga bien, de la actitud que debemos de tener en la viña del Señor y en esta vida. Debemos asegurarnos de que nuestra actitud debe de ser una de responsabilidad en todo lo que hacemos. Yo he visto personas que a veces trabajan sin responsabilidad. Pero mira, sin responsabilidad tú no puedes hacer nada. Tienes que estar conectado a la responsabilidad para que todo te vaya bien. Inclusive cuando usted mira a su alrededor, hay veces que vemos personas que triunfan en la vida. Personas que están muy bien y como todo lo que emprenden, nosotros miramos cómo eso prospera en sus manos. Es como si tuvieran el toque de Midas. ¿Sabes cuál es el toque de Midas? Que todo lo que Midas tocaba se convertía en oro, dice la leyenda. Pues mira, hay gente que son así y hay gente que no se dan por vencido. Estas personas que tienen el toque de Midas son así. Le puede venir una situación, una derrota, y tú puedes creer que mira, eso no los detiene a ellos. Eso sencillamente le da más gasolina para seguir peleando y buscando. Y después de tratar otra vez, quizás tuvieron la derrota 2 o 3 veces. Después de tratar, ellos no se dan por vencidos hasta que eventualmente triunfan después de varias derrotas. Si tú miras en nuestra historia, los grandes negocios, existe eso. De que trató 5 o 6 veces y después a la 7ª vez fue que se le dio. Pero si tú te rindes, inmediatamente que te venga una derrota, te veo mal te veo. Creo que esta historia de la mayoría de los inventores, por ejemplo, como estábamos diciendo, los ingenieros, la gente a través de los años han logrado vencer y desarrollar las muchas innovaciones que tenemos hoy día, cosas que disfrutamos, que hacen nuestra vida más cómoda y más fácil. Todos los inventos de nuestro tiempo no llegaron, oye bien, no llegaron a nosotros sin antes haber tratado, haber experimentado explosiones y fracasos todo tipo, que finalmente después de tratar y tratar dieron un fruto positivo. Pero no creas que todo estaba pintadito color de rosa, no es así. Y esas cosas, nuestra historia está escrita y es testigo de que los grandes negocios, las grandes compañías empezaron pequeñitas. Mira, por ejemplo, la compañía Wendy's empezó con Dave, y Dave tenía una sobrinita que se llamaba Wendy. La nena esa linda que tú ves con 2 trencitas, él lo puso como logo en su negocio. Pero mira, él trató y él vendía hamburgues solito en una tiendita y por ahí estaba hasta que eventualmente, mire el imperio que es hoy. Tú encuentras un Wendy en Venecia, encuentras un Wendy en toda Europa, aquí en Estados Unidos, en cualquier esquina. Y cuando tú tienes hambre, qué rico es ir a Wendy, ¿verdad? Comerse un hamburger de eso. Ahora, es importante que nosotros tengamos en mente que al Señor le interesaba la actitud de estos hombres. Estos hombres muy posiblemente fueron gente pugilista, gente que no se detenían ante algún problema y gente que siguieron luchando hasta que lograron su propósito. La Biblia no nos da detalles de qué pasaron ellos con esos 5 talentos, con esos 2 talentos. Nos habla del de 1 talento, nos dice exactamente lo que hizo, pero el de 5 y el de 2 dice solamente que negociaron. Lo que no sabemos es si en el intento y en el proceso de ese negociar se encontraron con situaciones adversas. Es muy posible que haya pasado, porque cuando tú empiezas un negocio, tú sabes que hay que luchar muchísimo y hay que dar todas esas cosas que a veces no tenemos. Sacrificamos para que el negocio se nos pueda dar, para lograr la meta.
tenemos que hablar un poco del carácter en cuanto a los negocios, en cuanto a cómo Dios mira, porque el Señor tiene una actitud y un carácter con los negocios. ¿Tú sabías eso? Hay personas que a veces piensan que cuando ellos están acá en la tierra, que Dios no se mete en eso. Dios está bien interesado en tus negocios. Y yo quiero que tú mires en este próximo renglón que voy a discutir contigo, de cómo el Señor mira a los que tratan con inversiones y con dinero. Vamos a ver eso, porque inclusive a Dios le interesa hasta ver cómo nosotros tratamos con nuestras finanzas. ¿Tú pensabas que Dios no se metía en tus finanzas? Yo nunca quiero pensar que yo estoy solo en mis finanzas. Yo necesito la sabiduría de Dios para poder estar bien, para poder pasar tiempo de abundancia y para poder alejarme de la necesidad. Tú vas a entender eso cuando hayas trabajado 40, 45 años como trabajé. Cuando te retiras, ahí comienza a verse todo lo que tú hiciste en esos 45 años. Va a salir a flote cuando tú te retires. Y ahí se va a decidir si tu retiro va a ser uno bueno o vas a pasar necesidad, como hay mucha gente que está retirada y están en necesidad, ¿verdad? Pero a Dios le interesa ver cómo nosotros tratamos con nuestras propias finanzas y cómo las utilizamos. Yo pensaba que el Señor no se metía en eso. Estaba bien equivocado. Hay personas que piensan que Dios no se mete en eso, pero mira, Dios sí se mete en esas cosas. Y este pasaje que vamos a considerar es uno donde Jesús seleccionó un día y la misión de ese día era irse al templo a observar mientras se traían las ofrendas al altar. Aquel día me imagino que se lo mencionó a sus discípulos, me imagino que hizo la reunión con ellos y le dijo: mañana vamos de asesores a ver en silencio cómo es que la gente trata con sus finanzas. Fíjate, Dios estaba interesado en eso. Quizás usted pensó que Dios no se mete en eso. Dios sí se mete en eso. Y vamos a ver una cara hoy de Dios que es muy diferente a lo que nosotros pensábamos. Al Señor le interesan las finanzas. Mientras se traían las ofrendas, voy a poner este verso en pantalla para que usted también lo pueda ver. Aquí está, por aquí. Dice: mientras traían las ofrendas, ellos miraban y al final, después que estuvieron viendo gente que traía mucho, poco, allí pasaron quizá abogados, allí pasaron ingenieros, gente de toda la alta alcurnia y la baja alcurnia también. Y entonces, después que miraron todo ese evento, al final comentó acerca de lo que él había observado. Y esta parte nos interesa, ¿sabes por qué? Porque aquí tú ves el carácter de Dios y de cómo Él se interesa por lo que tú haces con tu dinero. Y le llamó la atención de lo que dio una viuda. Era una viuda pobre y eran solamente, lo único que ella dio fueron 2 blancas. 2 blancas es una cantidad diminuta, bien diminuta. Y entonces, mire la observación, lo voy a poner aquí en pantalla, mire la observación que él hace. Y es una observación que llama la atención porque él les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Mire qué observación tan rara. Vaya conociendo a Dios en esto, porque hay gente que no lo conocen en las finanzas. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esa parte llama la atención porque mira, ahora estamos hablando de calidad, no de cantidad. Todos ellos echaron, pero ella, es interesante aquí la observación de Jesús,
porque él, al estar pendiente de lo que hacía en el tiempo de la ofrenda, todo eso, es interesante que él estaba mirando eso, pero más interesante resulta aún el hecho de que se basó en cantidades para identificar lo que cada uno daba y cuál era su actitud. Él miró todo eso en un ratito que estuvo allí con los discípulos. Quizás de momento Pedro salió a interrumpir y le dijo: cállate, que estamos mirando. Estamos en el proceso de observación. Yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu actitud al sembrar? ¿Cuál es tu actitud cuando tú estás preparando una siembra? ¿Das de lo que te sobra? ¿Das porque hay una necesidad y tengo que cooperar? Porque si no van a decir que soy un maceta. Maceta en Puerto Rico es una persona apretada que no suelta. En Puerto Rico dicen: fulana, no se bebe un refresco por no botar la lata. Y así por el estilo. Pero mire, usted va viendo cómo hay personas que hacen un buen uso de su dinero. Y tienen todo lo que necesitan. Esto es lo importante. Por eso te pregunto que cuál es la actitud tuya cuando tú siembras. ¿Qué haces tú con lo que tú ganas? ¿Piensas en qué cuando entra tu paga? ¿Hay prioridades? ¿Hay cosas importantes que debes de atender sin perder la razón? Y quizá terminar gastando el dinero en cosas que tú no necesitas. A todos nos pasa. Hay veces que somos compradores impulsivos. Y ahora que es tan fácil, porque ahora tú abres la aplicación de Amazon y dices: ay, mira qué lindo está esto. Y aprietas el botón. Ellos lo hacen fácil. Aprieta aquí para comprar. Y tú aprietas y ¡pum! Te lo sacaron de la tarjeta o del PayPal o del banco y lo compraste. Compradores impulsivos. ¿Qué haces con tu dinero? ¿Tienes un presupuesto cuidadosamente hecho para que cuando llegue ese momento hagas las cosas con sabiduría? Y pregunto, ¿incluiste una ofrenda para el Señor? Cuando digo una ofrenda para el Señor, no necesariamente es una ofrenda para el ministerio tal o para el pastor tal. Hay veces que tú conoces de un vecino, de una persona que está en necesidad y tú dices: en mi próxima paga voy a bendecir a fulano. Eso es ofrenda también, ¿oíste? Y fíjate cómo el Señor a veces trabaja, cómo el Señor te inquieta. El apóstol Pablo a las iglesias de él le decía: miren, cada uno, el primer día de cada semana, ahí, ponga algo aparte. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que en el presupuesto de ellos no tienen en mente a nadie, sino solamente ellos, segundo ellos y tercero si sobra ellos. No. Tienes que ver si hay alguna necesidad. Tienes que ver si hay algún asunto en el que tú debes de inmiscuirte, ¿verdad? Por eso, esto es importante, porque cuando se administran bien las finanzas, la buena administración de las finanzas es la que garantiza que mañana vayas a estar bien. Y cuando vayas entrando en años, esa práctica te va a seguir prosperando. Porque en tu mente, mire, mi mamá, estamos hablando de 50, 60 años atrás. Yo soy más viejo de lo que usted piensa. Mi mamá siempre me decía: si tienes $2, guarda 1. Si tienes $5, guarda 2. Y yo veía cómo mi madre siempre tenía dinero guardadito para comprar esto, para comprar un mueble, para comprar aquello que hacía falta en la casa, porque ella economizaba. Y me enseñó a mí y a todos mis hermanas, desde el principio, a ahorrar es bueno. Hay que ahorrar. Si tú no tienes un plan de ahorro, te veo mal. Porque el plan de ahorro es el que garantiza que en el futuro, pues... Y mira, y ahí, en ese asunto es donde tú ves la diferencia entre gente que van muy bien y los que no van muy bien. Aunque a veces hay razones, ¿verdad? Porque hay razones justificadas. Pero los que son buenos administradores, usted los ve siempre con buenas casas, buenos carros, buena ropa.
Los buenos administradores no se ahogan en deudas, no se meten en compromisos que los pueden arruinar con el paso de los años. Usted sabe que cuando usted compra una casa, la casa es una hipoteca, ¿verdad? Pero ahora, en el siglo XXI, oiga, un préstamo para un carro es una pequeña hipoteca. Porque, oye, 6, 7, 8 años pagando un carro. ¡Qué horrible! Y mira, y hay que ser sabio con eso, porque sí hay que comprar un carro. Pero no vayas a estirarte más de donde te alcanza la cobija. Así decían en mi país. No estires el pie fuera de la cobija, porque entonces te da frío. Tienes que mantenerte dentro de la cobija. Pero entonces, tú vas a ver cómo la persona que tiene buena administración va dando pasos poco a poco y va preparándose para el futuro. Y cuando llega el futuro, está tranquilito, está bien, le va bien, no se priva de nada. Y eso lo garantiza comenzar un buen sistema desde el principio. No vayas a esperar que te retires para entonces enderezar tus cosas. Cuando tú te retires, ya es muy tarde. Todas esas cosas se hacen cuando estamos más jóvenes, cuando estamos trabajando. Ahora, yo quiero hablarte un poquito, ya te hablamos de los dos, el de 5 talentos, el de 2 talentos, de lo responsable y sabio que eran, y de cómo quizá confrontaron situaciones, y no sabemos cuáles fueron las situaciones, pero sí llegaron a multiplicar ese negocio y a duplicar lo que recibieron para invertir. El de 2 y el de 5 duplicaron. Pero el de 1 talento a mí me interesa hablar un poco, porque ese fue el que nos dio el tema de hoy. El tema de hoy, como tú sabes, es siervo malo. Entonces, ese siervo malo, no solamente malo, dice siervo malo y negligente. Aquí tenemos que ver no solamente que tuvo miedo y escondió el talento, sino que tenemos que ver lo que Dios dice acerca de su carácter. Lo voy a poner aquí en pantalla, míralo ahí. Dice Mateo 26, 24, dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, oye bien lo que dice este hombre, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y ahí lo desenterré. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuántos ven ahí? Eso es una negligencia, pero fea, ¿viste? De que te den, qué sé yo, X cantidad de dinero para que inviertas. Y de momento tú te haces el chivo loco. Te olvidas de invertir. Sabes que el que te dio la inversión es un tipo que es duro para tratar. Y lo que hiciste fue que lo escondiste. No hiciste nada. El siervo malo sabía que Dios era un hombre duro que secaba donde no sembraba. Lo sabía. Conocía la actitud de Dios, pero aún así decidió enterrarlo todo y no hacer ninguna ganancia. Yo me imagino la cara del señor inversionista cuando el tipo le trae, quizás estaba hasta sucio el dinero, porque lo enterró, quizás estaba lleno de tierra o de fango. Aquí tienes lo que es tuyo. Eso es un siervo malo. Ahora, oye esto, quiero comenzar por decirte que para ganar, tú tienes que arriesgar. Para ganar, tú tienes que tener valor y no miedo. El miedo es lo que tiene a mucha gente hoy día en la ruina.
Tú no puedes andar tu vida de esa forma, en miedo. Todo es un miedo. Entonces no vas a hacer nada. Vas a estar todo el tiempo asustado. Tú tienes que echar mano de las oportunidades que Dios te pone al frente y explotarlas al máximo para que te garantices una vida futura victoriosa. Eso fue lo que hicieron el de 2 talentos y el de 5 talentos. De los cobardes, hermanos, usted lo ha oído. Nunca se ha escrito nada, sino de los que aunque tuvieron derrotas, al final vencieron. De eso sí se escribe. Y oye, tenemos unos testimonios frente a nosotros de tanta gente que pasó y pasó, me fui en bancarrota, perdí aquí, perdí allá, pero volví, me levanté. Y esas son la gente que componen el imperio de abundancia de hoy día. Interesante, ¿verdad? Que Dios lo llama siervo malo. Pero no solamente lo llamó siervo malo, lo llamó siervo malo y negligente. Usted sabe que yo fui al diccionario y busqué la palabra negligente a ver qué significa. Mire lo que significa negligente. Significa que es una persona recostada, una persona descuidada, una persona no estricta en la disciplina o morales. Eso es un negligente. Ahora vamos a comenzar, porque ahora nos damos cuenta de que este siervo malo y negligente, a quien el Señor le dio el beneficio de la duda y su confianza porque le entregó un talento, a mí me está que ya lo conocía, por eso le dio uno nada más. Deja ver si se me gradúa en esta, fulano. Dios a veces te pone en lo poquitito, a ver si tú te levantas con lo poquitito. Quizás a veces tú te preguntas, ¿y por qué el Señor no me ha dado más a mí? Quizás es que Él considera que quiere comenzarte con algo sencillo. Y qué lindo es cuando tú triunfas en algo sencillo y cuando le das tiempo a algo sencillo. Volvemos en breve. Amén. Estamos aquí de vuelta. Yo soy el pastor Eladio Ramos del ministerio Te Exaltamos Dios. Saludos Erlín Gamboa allá en Pembroke Pines. También Alexander Nogueira. Amén. Seguimos por ahí. Tomás Antonio Benítez Pérez. Saludos para ti también. Amén. Creo que saludé sí ya a todo el mundo. Hay algo bien interesante porque estamos hablando ahora de este siervo malo y negligente. Estábamos diciendo que es una persona recostada, una persona descuidada, una persona no estricta en la disciplina y en las morales. Entonces cuando miramos eso nos damos cuenta que este siervo malo, ahora Dios le llama siervo malo, para comenzar no era un hombre trabajador. No era un inversionista interesado en prosperar. Mire, como dicen en Puerto Rico, era un vago de 7 suelas. No era la persona a la que usted le da su dinero para que lo multiplique. Tenemos que llegar a la conclusión, era un fracasado que jamás lograría nada, lleno de temores y de miedos. No hizo nada con lo que Dios le entregó. Es interesante, mire, la decisión que toma el Señor y el dueño, porque Él es el dueño del dinero, ¿verdad? Esta decisión que tomó el dueño del dinero. Tú sabías que tú eres hijo, como te decía anteriormente. Tú eres hijo del dueño del oro y la plata. Ese es tu padre, el dueño del oro y la plata. Por eso es que, mira, en este pacto tú tienes que tener confianza, tú tienes que tener fe. Tú tienes que saber que tu vida está escondida con Cristo en Dios y que Él no deja ningún justo desamparado, ni aun a su simiente, que mendigue pan.
Dios no es así. Por eso el Señor, hay algo interesante, hermanos, aquí, y es que Dios mandó a que le quitaran el talento. Le quitaran el talento y se lo dieran al que tenía 10. Fíjese, no se lo dieron al que tenía 5 o 4. Dios toma en cuenta lo que tú haces y te añade más, porque considera que eres una persona, eres buen terreno donde Él puede sembrar. Y pregunto yo, ¿calificaba el de 4 talentos? Seguro que calificaba. Pero al Señor, porque Él demostró con sus habilidades que sí podía compartir, multiplicar. Pero al Señor le interesó dárselo al que tenía 10. Porque ahí hubo un triunfo redondo y el Señor le dijo, ahora tengo que rescatar este dinero, sacarlo de las manos de este siervo malo y dárselo al que tiene 10 para que Él me lo multiplique y me rescate lo que perdí con este flojo. Hermanos, Dios piensa de esta forma. Usted lo ve manifestado ahí. Y es obvio que cuando Dios considera que si haces un buen trabajo, Él sabe que te puede dar más y tú no lo vas a defraudar. Lo mismo que hiciste con lo que te dieron anteriormente, lo vas a hacer con lo que te den ahora y vas a seguir prosperando. Él conoce a sus hijos y sabe de lo que son capaces de hacer. Por eso, mira, por eso es que usted ve que este principio se repite una y otra vez en las vidas de hombres que han logrado muchas cosas en este mundo y siguen creciendo más y más. Al que tiene se le dará más. Usted ha visto cómo la gente, los millonarios, siguen adquiriendo más millones. ¿Por qué? Pues porque se le puede dar más. Y más y más. Y van a quedar bien con Dios. Interesante eso, ¿verdad? Mire, es un principio que no solamente le aplica a los hijos de Dios. Cualquiera que se mete en una buena administración, se le garantiza un triunfo por administrar bien. Sin embargo, al que no tiene, y aquí es donde yo quiero centrarte esto, al que no tiene, aún lo que tiene se lo van a quitar. Te he visto gente que a veces están que no pegan una, pero entonces no luchan. Y esa es la parte que a mí me llama la atención, porque cuando yo veo que una persona está pasando por una necesidad, pero lo veo luchando y luchando, eventualmente yo digo, este se va a levantar. Este se va a levantar porque está luchando. Y eso es lo que garantiza tu triunfo, que luches. No que te escondas con miedo, no que escondas el talento con miedo, que lo entierres, no. Es importante, esto parece injusto a veces, porque yo digo, oye, pero ¿por qué el Señor es tan malo y le quitó a este hombre lo poquito que tenía? Pues porque era un flojo. Y entonces yo quiero terminar esta plática, pero quiero hablarte un chispitito porque quiero dejarte pensando con esto. Lo enviaron a un lugar que era conocido como las tinieblas de afuera. Y antes de cerrar ahora, yo quiero preguntarte, quiero decirte, mira, la Biblia, oye bien, la Biblia habla de hombres que son salvos así como por fuego. Lo has leído, ¿verdad? Salvos así como por fuego. Nos habla de hombres que fueron salvos, que son salvos, pero lo que edificaron no sirvió y se quemaron, se quemó todo lo que habían edificado y sufrieron pérdida. Es decir, que son salvos con pérdida. Hay también salvos así como por fuego. Y también hay hombres que las cosas que hacen están en la misma posición que estaba aquel hombre de Corinto, que Pablo, cuando lo supo, mandó a entregarlo a Satanás, o sea, a la carne, a fin de que su espíritu fuera salvo en el día del Señor. Fíjate, 3 tipos de salvos. La pregunta mía, y con esto te dejo, es esta: ¿irán todos los salvos al mismo lugar? ¿Irán los que trabajaron mucho al mismo lugar donde fueron los que no hicieron nada? ¿Será justo eso de parte de Dios?
Ahí lo tienes para que pienses. Yo soy el pastor Eladio Ramos. Hemos hablado del tema siervo malo. Y yo te declaro bendecido y vamos a orar porque mira, necesitamos que Dios te ilumine. Que Dios te haya hablado acerca de esto para que tú consideres cosas que quizás no habías considerado. Padre, te damos gracias en este día. Tu palabra ha sido presentada, expuesta en una forma sincera y honesta. Hablamos, Padre, en nuestra oración y declaramos que aquellos que no han sido alumbrados sean alumbrados. Declaramos que tú das sabiduría para las finanzas, sabiduría para apartarse del mal, pero sabiduría también para obrar como manda con las finanzas. Declaro la prosperidad tuya visitando a muchos de tus hijos. Y declaro que estas palabras los ponen a pensar en el nombre de Jesucristo. A Él le damos la gloria, la gloria. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Amén. Espero que esta palabra te haya edificado en este día y espero poder verte por aquí ya prontito otra vez. El domingo que viene estaremos trayendo otro mensaje. Recuerden que este jueves no hay estudio, no hay programado estudio, pero para el próximo jueves sí lo vamos a tener 2 veces al mes. Así que te declaro bendecido, un feliz día para ti. Saludos a todos los que se conectaron. Muchas gracias y estamos en sintonía.